sabe si queda grabado, ¿no? Peores cosas hay en YouTube, entonces no se preocupen. Pues creo que sería normativa la gramática porque digamos que de hecho se hizo para dejar de que no hubiera tantas variaciones en el español, ¿no? A ver, ajá, ¿qué significaría eso? Que, bueno, decían que era como, ay, ¿cómo explicarlo? Es que aquí lo tengo, pero me dio el nerviosismo de que nadie hablara. Este, sí, porque decían que para que la lengua fuera más, ¿cómo sería? Pues de las clases de lenguas, bueno, de la clase de Ujú. sociedad, ¿no? Porque antes era como que, pues no llamarlo barbarie, pero pues casi casi, ¿no? Entonces, a diferencia de la descriptiva, pues en la descriptiva solamente te va a decir qué es lo que pasa en esa lengua y en la normativa te está diciendo si está bien o está mal, ¿no? Y en este caso la gramática funciona así, de que te está diciendo cómo se debe describir. Pero, perdón, Yaleni, cuando dices Yuleni. gramática, ¿cómo? Perdón, Yuleni, perdón, es verdad, es que sigo y perdón si de repente les cambio el nombre. ¿Pero qué significa entonces, Yuleni, perdón, ¿a qué gramática te refieres cuando dices la gramática? Porque, claro, Voy. como un referente, pero no se especificó cuál era, ¿no? Digo, porque algo que queda claro ahora, después de esta lectura, es que no hay una gramática del español pensando en términos de obras, ¿no? De libros, de autores, incluso de formas de tratar un fenómeno lingüístico, pues podemos ver desde ahí que por lo menos desde 1492 a la fecha, pues han ido creando diferentes análisis gramaticales del español, ¿no? Entonces, por eso pregunto, como cuando dices, Sí, perdón, ya lo encontré. Es que lo estaba buscando, perdón. no, no te preocupes. Sería la de Nebrija, ¿no? Ok, la de Nebrija, sin duda alguna, tendría un carácter normativo. ¿Todos están de acuerdo con esa afirmación? Sí, es difícil no decir, no afirmarlo, ¿no? En realidad, gracias, Yuleni. Sí, la gramática de Nebrija y en realidad muchas de las gramáticas de principios bueno, digamos, desde 1492 para acá, tienen esa característica de querer, digo, en el chat escribieron palabras como normar, estandarizar, etcétera. Y bueno, entonces desde ahí, pues habría que preguntarse también qué es estandarizar una lengua o qué es normar una lengua, en ese sentido de una lengua normativa o perdón, de una gramática normativa. Y, eh, y habría que preguntarnos, ¿no? Digamos, la gramática normativa hace un juicio, como decía Yuleni, acerca de lo que es adecuado, lo que no es adecuado en algún tipo de término, ¿no? En realidad nunca sabemos qué significa ser adecuado o no. Y entonces, bueno, ya que ellos están haciendo juicios de valor, pues a lo mejor también nosotros podríamos hacer un juicio de valor, ¿no? Digamos, ¿qué tipo o qué opinión tienen digamos, desde nuestro quehacer actual en tanto lingüistas o en tanto estudiantes de lingüística y de literatura? eh, ¿Qué debemos hacer ante una gramática normativa, ¿no? ¿Y por qué creen que más de la mitad de las gramáticas del español tienen este carácter? Bueno, o sea, lo que yo entendí es que era porque había como un montón de formas de escribir y como que buscaban regular, o sea, como que sí, como comentó alguien, Katia, que el problema era que todo el mundo hablaba como quería, pero a veces pues yo entendí que como que no se entendían, entonces era importante regularlo para que todos pudiéramos saber qué se estaba diciendo en nuestra lengua. Y me recordó como cuando leemos en medieval a los españoles antiguos, que luego dices como, ¿por qué aquí escriben caballo así y otros lo escriben de este otro modo? ¿Y por qué todos escriben como quieren? Entonces, de alguna manera ese era el problema, que no había como una forma del español de cómo estamos hablando bien o correctamente. Entonces los gramáticos dijeron, pues hay que regularlo en la escritura. Ok, hay una regulación. De entrada, algo que dice Sami, muchas gracias, es muy interesante,
que es esta idea de escribir regular, ¿no? Sin duda alguna, y en el video aparece un poco esa afirmación, ¿no? Una gramática normativa está relacionada con la idea de que una lengua va a ser escrita. Y entonces, en realidad, ante ese fenómeno, estamos en un proceso en el cual, en realidad, lo que se está normando no es la lengua en su uso cotidiano, sino un tipo de uso muy específico, que es justo la escritura, ¿no? Y evidentemente, a lo largo pues de estos siglos, ¿no? Muchos de los materiales con los cuales se establece, digamos, se hace el análisis gramatical, pues tiene que ver justo con materiales escritos, ¿no? Muy pocas veces una gramática como de una lengua como la de la lengua española o de la lengua inglesa, y en general de estas lenguas europeas que tienen una amplia tradición de escritura, van a hacer su ejercicio gramatical sobre pues una serie de colección de tratos orales, ¿no? Sino que se basan, y todavía en la gramática de 2009 de la Real Academia de la Lengua Española, pues obviamente muchos de los elementos y ejemplos que aparecen vienen de literatura, y cuando no vienen de literatura, vienen de periódicos y de todos modos son fuentes escritas, ¿no? Entonces, claramente hay una relación ahí entre escribir y regular, pero sobre todo, y pensando en la época de Nebrija, esa regulación es claramente ortográfica, es decir, se establece una ortografía del español como una propuesta, ¿no? Que luego también, por ejemplo, en los diálogos de la lengua, se va a poner en duda, ¿no? Y si ven después, de repente hay unas notas en la lectura de Kobachi que tienen una ortografía que uno podría decir que qué onda con esto que escriben gente con X y con Z en lugar de C, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos son problemas, digamos, uno querría decir que secundarios de la lengua, siguiendo a Saussure. La verdad es que para nuestra lengua, que tiene una amplia tradición de escritura, por lo menos desde el Tratado de Cabreros en 1220 y tantos, no me acuerdo la fecha exacta, para acá, ¿no? Entonces, llevamos escribiendo esta lengua desde hace más de 800 años. Entonces, en ese sentido, sí, hay una regulación en el sentido de la ortografía, de la manera en que se van a escribir las palabras de nuestra lengua. Perdón, no estoy viendo, ahorita no puedo tener todas las pantallas abiertas, estoy viendo el chat. La gente que está escribiendo por el chat, si prefieren mejor exponerlo oralmente, o sea, justo hablando de lengua escrita y lengua oral, creo que sería mejor, y así nos enteramos todos, y así además pueden servir para la discusión lo que están diciendo, ¿no? Bueno, entonces no sé si alguien quiera comentar algo de lo que estaba por ahí en el chat. Yo quería decir algo, que a lo largo de la lectura y por lo que, o sea, lo sentí como o sea, sí plantea que es una consolidación de la lengua para que se pueda, en una parte me parece que dice que se trató en una primera instancia para unificar la identidad nacional de los españoles, para que se empezara no solo a identificar con el territorio donde estaban, sino que al ser, también dice algo que los saberes tienen como base la lengua, y creo que también va mucho de la mano con eso de la identidad nacional. Ay, se me fue la palabra. Consolidas una lengua, puedes consolidar todos los estudios alrededor de esa lengua para que todos por obligación tengan que aprender el castellano, y por lo tanto también hay una unificación de la cultura. Entonces yo lo entendí a lo largo de la lectura como algo más así como de conquista, porque también en una parte, en las primeras páginas habla de eso, ¿no? De que hay muchas lenguas bárbaras, y entonces lo que buscan es presentar un manual para decir, así es como se debe de hablar el castellano. Ya no es necesario que utilicen sus regionalismos, porque aquí está el castellano, que es la segunda lengua más perfecta, seguida de latín, ¿no? Y entonces es una forma de tanto de exaltación como reino, y también exaltación como cultura. Y siento que esto se ve reforzado después cuando hablan sobre el periodo donde hubo más gramáticas y que incluso lo hicieron extranjeros, gramáticas del castellano, cuando fue la llegada de los
españoles, o como les quieran decir, a América, ¿no? Y que también la lengua castellana jugó un papel importante en la conquista de los nativos de América, ¿no? Entonces yo creo que va, o sea, yo lo sentí por allí, que más que querer consolidar la lengua era consolidar una identidad de nación. Ok, gracias, Stephanie. En realidad creo que dijiste varias cosas que hay que intentar como, como profundizar, ¿no? Porque en realidad sí, por lo menos lo primero que me llama la atención y que me gustaría justo que pensáramos es esta idea de etapas, ¿no? En realidad, y digo, el propio texto lo dispone de esa manera, ¿no? Que trae así 1, 2, 3, creo que hasta el 9, no me acuerdo qué número, ¿no? Pero justo, o sea, uno podría pensar que la creación de gramáticas de la lengua, por lo menos del español, ¿no? Ha sufrido una serie de etapas y justo en cada una de ellas, pues obviamente los intereses de la formación de un aparato gramatical, pues son muy específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo como son etapas, están dispuestas en el tiempo, pues también hay una, pues no podemos negarlo, ¿no? Una construcción ideológica respecto a qué es la lengua, cómo se emplea, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de valores puestos en lo lingüístico que no tienen nada que ver con lo lingüístico si somos, digamos, muy estrictos en torno a lo que entendemos con lingüística, pero por otro lado tienen todo que ver si empezamos a ampliar un poquito también nuestro panorama de lo que entendemos como esta disciplina, ¿no? Fíjense, de entrada, yo estoy siendo ahí, claramente tengo un sesgo, digamos, no, nunca, y en el video lo evité, nunca digo ciencia lingüística, ¿no? Porque o sea, para mí, si bien tiene un método, tiene una serie de, incluso de partes muy técnicas, etcétera, para mí, ante todo, si vamos a decir que es una ciencia, la lingüística es una ciencia social, ¿no? No una ciencia exacta. Y por supuesto, en esto, en realidad, pues, nos vamos a pelear los lingüistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un acuerdo al respecto, ¿no? Y hay un grupo actualmente todavía, por lo menos desde el nacimiento de la lingüística moderna con el curso de lingüística general, en donde se está buscando como la consolidación científica de este tipo de conocimiento, y hay quienes decimos que pues si lo vamos a consolidar como ciencia, pues que sea como ciencia social, digamos, ¿no? Entonces ya de entrada ahí, pues hay un sesgo ideológico, y por supuesto que mi sesgo ideológico hace que también las cosas que me interesen de la lingüística sean unas muy específicas respecto de otro tipo de, digamos, de quehacer en esta disciplina, ¿no? Entonces, justo desde ahí, la idea de etapas, pues nos va a estar permitiendo ver ciertas características de la época también trasvasadas en lo que podría ser una descripción de una lengua, ¿no? Entonces, justo creo que al respecto de este sesgo y pensando en este primer momento, en 1492, seguramente les han hablado de esta frase multicitada, multifamosa, del prólogo de justo de la gramática de Nebrija de 1492, en el que hace una defensa acerca de la idea del imperio español. Por supuesto, en este momento, la idea del imperio español en realidad está basada en el hecho de que acaban de correr a los árabes de la península ibérica, ¿no? O sea, justo el 1 de enero de 1492 es la conquista de Granada. Y entonces, justo bajo esta afirmación de la lengua siempre fue compañera del imperio, también existe, pues, por lo menos la idea de lo que también decía Stephanie, ¿no? Hay una identidad nacional, está naciendo en este momento en España también la idea de Estado-Nación, ¿no? Quizás puede ser un poco anacrónico usar exactamente ese término, pero pues es el primer país europeo, por lo menos como lo conocemos ahora, que logra consolidarse en un territorio, con un espacio y con una política lingüística que viene arrastrada por lo menos desde Alfonso X, ¿no? Que hizo una ortografía del español, empezó a generar todos los documentos jurídicos en español y en realidad desde ahí, pues esta lengua, lo que en este momento es el castellano todavía, empieza a cobrar mucha importancia política en este territorio, ¿no? Además, bueno, ustedes saben, los castellanos fueron los que mantuvieron como la parte más activa en la Reconquista, que para los reinos cristianos fue uno de los actos más importantes que se podían hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, está esta idea de identidad nacional, también está la idea de justo que con la identidad nacional, como esta idea que tenemos de Estado-Nación moderno, viene de la mano con una lengua, ¿no? Cuando México se independiza en 1810, uno de los elementos, una de las cosas que se dice es que hay una lengua nacional, ¿no? Nunca llega en realidad a estar jurídicamente determinada con ese sentido, pero bueno, se sabe, ¿no? En el territorio mexicano se habla español y de hecho a partir de ahí hay una política muy fuerte del Estado mexicano
para la castellanización o hispanización de las comunidades indígenas. Y bueno, y también hay unas relaciones que son bien interesantes, ¿no? O sea, una con cultura. Cultura, ¿quién sabe qué es? ¿No? Cultura es una de las cosas más difíciles de definir. Pregúntenle a un antropólogo si es capaz de definir cultura, y bueno, hasta hay memes, ¿no? Así, no sé si han visto esos, de qué es lo que usted está buscando, una definición concreta y clara de cultura, ¿no? No existe. Y justamente junto a la idea de la cultura, más bien, perdón, junto a la idea de la identidad nacional, está este otro proceso político que es la conquista. Y bueno, no sé, dentro del texto, por lo menos, se utiliza una palabra, no salió ahora, pero me parece una palabra súper importante, que es reducir. Y entonces dice algo así como, en este momento lo que está haciendo Nebrija, y en realidad toda la concepción de la lengua y de la gramática, en otros textos también o tratados gramaticales, tratan un poco de esta idea de reducir. ¿Alguien sabe qué es reducir en este contexto? No en el gramatical, digo, sino en ese contexto histórico. ¿Alguna idea? Se refiere a esta parte como de la lexicología de reducir el vocabulario, ¿no? Eso podría ser, o sea, sí es como una posible idea, ¿no? Como vamos a, toda la variación que hay de léxico, toda la variación gramatical, vamos a eliminarla y vamos entonces a hacerla más pequeña, ¿no? Y entonces ahí tendríamos una especie de reducción. Pero en este momento, y específicamente en este tipo de contextos, reducir tiene un significado bien particular, ¿no? Y curiosamente muy político. No sé si han escuchado hablar en sus clases de historia de la cultura o en sus clases de historia general durante el bachillerato acerca de las reducciones de indios. ¿Reducciones de qué? Indios, esa es la categoría, es una categoría colonial. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué eran las reducciones de indios? Bueno, llegan los españoles, ahorita van a ver, ¿y por qué toda esta peregrinación histórica? Van a ver por qué, ¿no? Llegan los españoles a Mesoamérica, conquistan en 1521 Mexico Tenochtitlan, ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso de conquista del resto de territorio de lo que ahora es México. Cuando se dan cuenta de que en realidad hay una amplia diversidad étnica, cultural y lingüística en el territorio que ahora es México, y que en realidad pues, los grupos, los caseríos, los altepetl, que sería el nombre en náhuatl para los pueblos de esa época, pues están dispersos en el territorio, tienen su propia dinámica, tienen sus propias tradiciones históricas, etcétera, etcétera, y los españoles dicen, no, con esto no podemos, es demasiado, necesitamos reducir a los indígenas. Y entonces ahí reducir significa, por principio, reunir en un mismo espacio. Pero luego además empieza a utilizarse el término reducir como un sinónimo de dar policía. Y entonces ahora pregunto, policía en este sentido del siglo XVI se entiende. Como asesinarlos o sobreexplotarlos, venderlos, o no va por ahí. Como regularlos, ¿no? Porque en una parte decía que la lengua andaba suelta y fuera de regla y que, bueno, engrandecer las cosas de la nación y pues esta era una manera de reglamentarla y mantenerla así, ¿no? Exacto, es dar un orden, ¿no? O sea, en realidad policía en este contexto es como urbanidad, ¿no? Tiene ese sentido de tener, voy a usar una palabra que no me gusta para nada, pero la voy a usar, que es como civilizar, ¿no? Entonces lo que estaban haciendo era civilizar a los grupos indígenas y esto implicaba dar un orden. Y entonces se daba un orden, se establecían elementos que permitían pues mantener las conductas, ¿no? Y entonces también dentro de esta idea de la reducción geográfica, empieza una idea de la reducción mucho más, pensemos, ideológica quizás, que tiene que ver con la reducción de las lenguas. Profe, sí. Uno de mis compañeros no tiene micrófono, pero escribió y dijo que sí lo podíamos leer. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Dice, la gramática corresponde a su misión como buenos católicos temerosos de Dios, como otro medio de evangelizar a los indios, y no solo eso, sino educarlos en su cultura. Bueno, por supuesto que, gracias Stephanie, por supuesto que
en este sentido, ¿no? Reducción y ordenar, y etcétera, dar policía, o sea, dar civilizar a alguien, tiene que ver con la evangelización, por supuesto, ¿no? O sea, al final, uno de los intereses era que, pues no sé, cualquier persona que se acercara a hablar, perdón, a intentar evangelizar a cualquier grupo indígena tuviera las herramientas suficientes y necesarias para poder comunicarse, ¿no? Antes de eso, ¿no? Justo estábamos hablando que así como se da policía, se reducen las lenguas, es decir, se establece un orden y se establecen también aquellos elementos que son adecuados y aquellos elementos que no son adecuados. Y entonces, curiosamente, en este punto, estamos hablando de el siglo XVI, en realidad, ¿no? Entonces, en este punto, imagínense, años antes, pocos años antes, finales del siglo XV, ¿no? 1492, Nebrija sale y dice, la gramática la lengua es compañera del imperio, con esta idea de identidad, etc. Años después, 30, 40 años después, de repente el imperio español sí se ha convertido en un imperio ultramarino, ¿no? Con territorios en América, y además con una serie de grupos que no son pues para nada afines a lo que es por lo menos la tradición cultural europea u occidental. Y entonces se dice, ¿no? Bueno, tenemos que reducir las lenguas, y entonces uno empieza a ver que se habla de maya reducido, de náhuatl reducido, y entonces cuando aparecen estas ideas de reducción de lenguas, empiezan también a surgir las artes, ¿no? Y en realidad el término arte era uno de los términos que se empleaba un montón para hablar de gramática. Pero me salió que alguien había alzado la mano, no sé si alguien quería hablar, disculpen. Sí, yo, profesor, esto de la reducción de las lenguas no obedece también a la diseminación del náhuatl como lengua franca en esa época, o no ayuda. En realidad, justo a lo que iba en este momento, era que empiezan esta idea de artes, y entonces estamos hablando además de que en un momento en que esto es muy importante, es decir, tener esta capacidad de comunicación con el resto de personas, se crean gramáticas, artes, insisto que es el término de la época, para conocer las lenguas indígenas, y la primera exactamente que se reduce, es decir, la primera gramática de una lengua en América, pues es la gramática del náhuatl, ¿no? El arte de la lengua mexicana, no me recuerdo, de 1542, de Olmos, ¿no? Y entonces justo la pregunta en torno a si esta reducción tiene que ver con la extensión del náhuatl como una lengua franca en el territorio mesoamericano posterior a la conquista, sí justamente está vinculado con el hecho de que el náhuatl fue la primera lengua en América que tuvo una gramática. La segunda lengua moderna, digamos, moderna en estos términos como europeos, es decir, que coincide con los términos europeos históricamente, que tuvo una gramática en el mundo, digamos, ¿no? Las demás gramáticas, hasta antes del español, habían sido de lenguas clásicas. Por supuesto, la tradición gramatical, como pueden leer en este texto, viene en realidad desde Aristóteles, ¿no? Y se fue consolidando tanto en el mundo en el mundo griego como en el mundo latino. Nuestros modelos específicos son completamente latinos, y bueno, además hay que decir, ¿no? A pesar de que esta frase súper famosa de Nebrija aparece en el prólogo de la gramática del español, pues en su época creo que casi nadie leyó la gramática del español. A Nebrija no se le recordó durante mucho tiempo por su gramática del español, sino en realidad por un texto que se llama Lectiones Latinae, que era un libro de texto en realidad para aprender latín, ¿no? Que se usaba y fue el texto oficial del Imperio Español para el aprendizaje de latín durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, digamos, empieza la reducción, y en este sentido, pues justo a lo que quiero llegar es que hacer una gramática por un momento, a pesar de que nosotros creemos aquí en el siglo XXI, que cuando estamos hablando de gramática estamos hablando de una cosa súper objetiva, muy bien definida, dedicada completamente a hablar de partecitas de la lengua sin que nos importe mucho qué está contenido ahí, pues en realidad, por lo menos, como en estas etapas que planteaba Estefan al principio de la clase, sí podemos ver, ¿no?, que el inicio de la tradición gramatical en español, específicamente en español, está consolidada o va de la mano justo con toda esta serie de elementos que pues nos están hablando de un uso político de la gramática, ¿no? Es decir, no solo se reducen las lenguas indígenas en este caso, sino también el español se reduce, o el castellano,
para poder incluir y generar una identidad nacional. Y entonces aquí entran todos estos valores que pueden leer, de hecho, en el texto, ¿no? Como hay barbarismos, estas cosas no se dicen, ¿no? No sé, la lengua castellana carecía de una gramática y entonces ahora que la tiene puede ser comparada con las grandes lenguas clásicas porque ya está reducida en una serie de reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en este punto, justo habría que hacer una pregunta. ¿Quién decide, por qué Nebrija decide qué es lo que se debe decir y qué es lo que no se debe decir? En el texto menciona que incluso propone que sea la reina, ¿no? La que decida. Alguien con autoridad, menciona. Ahí justo se busca, digamos, la autoridad, una autoridad gramatical, ¿no? Una cosa así. Y en donde, además, digamos, como del grupo de la corte, ¿en dónde más reside esa autoridad? Gente de letras, ustedes lo saben. En el uso de pues, de las palabras en sí mismas. Porque hay una parte justo en la que dice que aparte de la voluntad de la reina, tiene que ver con el conocimiento común, ¿no? El consentimiento común que tienen del uso. También, según yo. A ver, perdón, antes de que continúe, perdón, Maxine había levantado la mano, ¿sí, verdad? Sí, no sé si será la respuesta que busca, tal vez es una tontería, pero tal vez tuvo la autoridad de decirlo porque pertenecía a la Universidad de Salamanca. Bueno, No sé. en realidad es una gran respuesta, ¿no? Digamos, Nebrija por sí mismo tiene una especie de autoridad porque es parte del grupo académico de la Universidad de Salamanca, pero, digamos, ese es un pequeño grupo de todos modos, ¿no? Cuando Nebrija decide hacer un estudio gramatical, no está pensando específicamente en los usos que hay en Salamanca, sino está pensando, por eso decía gente de letras, ustedes lo deben saber, en realidad tiene una serie de, ya tiene un corpus literario acerca de qué usos se han empleado en los últimos años, por lo menos en España, antes de la creación de esa gramática, y justo a partir de ahí, ¿no? Y lo decía también hace un rato, la literatura, digamos, las obras literarias y los grandes escritores, por ejemplo Cervantes, se vuelven referencias acerca del bien hablar y del mal hablar. Y, por supuesto, en realidad la pregunta también iba un poco en torno a que el gramático, pues, digamos, nosotros, hoy, en el siglo XXI, si quisiéramos hacer una gramática del español, como por ejemplo la gramática panhispánica de la Real Academia Española, ¿cómo decidiríamos qué grupos queremos pensar que son gente que habla bien y gente que habla mal? Básicamente está eso de fondo, ¿no? O vamos a asumir que la lengua es un elemento inmutable, estático e invariante. No, bueno, es que eso lo dice en el texto, ¿no? Que precisamente en el latín y en el griego había variaciones y también pasando al castellano dependiendo de la clase social en la que se desenvolvían. Y el vocabulario dependía de la clase social en la que pues la persona estaba. Y efectivamente, y ustedes en su experiencia como hablantes, ¿no? O sea, también aquí valen las respuestas desde, bueno, yo soy hablante del español y entonces en mi vida me ha pasado tales cosas, porque en realidad todas esas experiencias son experiencias lingüísticas bastante valiosas para entender cómo construir una gramática, aunque parezcan externas a nuestra gramática. Digo, en realidad la lengua efectivamente, además de tener variación social, y ustedes saben que incluso ustedes mismos van a cambiar sus formas de habla respecto a un grupo específico, se encuentran rodeados, no sé, de estudiantes del ITAM, ¿no? Pensando que esa gente sí tenga mucho dinero y pertenezcan a otro grupo social que nosotros, que cuando están en un salón en la Facultad de Filosofía, ¿no? Por supuesto que ahí hay variación, pero no solo va a haber variación en esos términos, va a haber variación en el espacio, va a haber variación en el tiempo. Bueno, esa nos queda clara si estamos leyendo textos del siglo XIII y de repente, pues, no se dice que
el sí de shio de no sé dónde, y entonces, ¿qué es el shir? ¿No? Bueno, pues shir es salir. Y también vamos a encontrar variación incluso en este tipo de interacciones, ¿no? Yo, por supuesto, no hablo igual con ustedes que como puedo hablar con mis amigos, que como puedo hablar con, no sé, con mis roomies, etcétera, etcétera, ¿no? Hago cambios y acomodo mi lengua según también los criterios sociales que me han dicho que debo tener para cada una de esas eventos comunicativos específicos, ¿no? Y entonces justo, al final, un gramático, y en esta época claramente lo estaban haciendo, tendría que pensar, bueno, de toda esa variación, de todo ese caos lingüístico, tengo que establecer un pequeño espacio sin variación, y a partir de este voy a decir, esto es lo que se debe decir, y todo lo demás que se dice que no se corresponde con esto está mal. Y justo a partir de ahí es donde empieza a consolidarse esta idea de una gramática normativa en la lengua española, que por supuesto va a procurar que sean los usos de un sector social bien específico los que vayan quedando implementados como los buenos usos, ¿no? Por supuesto, esto no implica, vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, vamos a dejar al pobre Nebrija en paz. Esto no implica, ¿no?, que otras personas no se hayan preguntado en ese momento si esto era, digamos, lo que tenía que hacerse, si esa elección de esa variante específica era la que tenía que proseguirse y era la que tenía que valorarse como la adecuada, ¿no? Y entonces, además de paso, algo que es bien interesante de la lectura, es que plantea, ¿no?, justo todos los problemas y todos los cuestionamientos que se están haciendo en ese momento, desde el siglo XVI, los gramáticos, acerca de cómo resolver y cómo intentar describir, por más normativos que sean, al final tienen que describir esa variante, cómo se puede hacer, ¿no? Y en realidad, uno lee los problemas que se plantea la lingüística contemporánea y todos esos problemas están ya plantados desde ese momento histórico, ¿no? Es decir, voy a avanzar, ¿no? Bueno, decían ahorita que había gramáticas hechas para el aprendizaje del español, porque bueno, el español en ese momento era una lengua bastante importante en Europa, porque justo España tenía pues un control importante comercial con América, y entonces la gente pues aprendía español, ¿no? Y justo ven, hay unas que se publican en Lovaina, ¿no? Están hechas para francoparlantes, otros para hablantes de flamenco, ¿no? Porque además este territorio era territorio de la corona española. Y entonces, por ejemplo, ahí hay un problema, ¿no? Ya se están cuestionando cómo hacer una gramática para que alguien que no hable español aprenda español. Y se van, y si les gusta la adquisición del lenguaje, es un problema que todavía se cuestiona, ¿no? ¿Cómo se hace una gramática para que alguien pueda aprender una lengua que no es su lengua materna? Entonces, fíjense, ya desde ahí están dándose esos problemas. Hay una segunda etapa que me parece muy interesante. Igual estoy reduciendo a las etapas que a mí me interesan, ¿no? No son las etapas exactamente como las plantea el texto, pero esta idea de etapas es bastante buena para mantener nuestra clase. Vamos a llamar quizás una etapa logicista, que va a estar basada ya en las primeras ideas lingüísticas, que, bueno, pues probablemente no podríamos decir que es la lingüística actual, pero pues ya hay un razonamiento acerca del lenguaje, hay una filosofía del lenguaje ya en este momento, y justo una respuesta es, vamos a pensar en el lenguaje natural, que ahora lo llamamos lenguaje natural, como una representación lógica, ¿no? La lógica, pues bueno, ya estaba empezando a desarrollarse desde mucho antes, desde Aristóteles también. Y justo desde aquí, no sé si vieron que hay un grupo francés que le llaman gramática de Port-Royal. ¿Alguien ha escuchado algo, además de lo leído, acerca de la gramática de Port-Royal? Ok, bueno, entonces, fíjense. Este problema, ¿no? Esta idea de que la lengua natural, el lenguaje humano que empleamos en nuestra conversación cotidiana, tiene un trasfondo que se puede pensar en términos lógicos, pues otra vez es un problema que viene desde Aristóteles, y este grupo, el Port-Royal, pues es uno de los primeros, digamos, grupos de lingüistas que con un programa filosófico muy claro en la mano empiezan a establecer las relaciones entre categorías lingüísticas y entre categorías de la lógica. Y entonces ya ven, ¿no? Dicen, reducen los verbos al verbo ser más otro predicado. Y en realidad, si uno estudia lógica, todos los predicados tienen en realidad, o de alguna manera, el verbo ser, ¿no? Es decir, si uno dice perro,
como un predicado, eso es perro en realidad. Y entonces a partir de ahí uno empieza a desarrollar un lenguaje formal para poder explicar un lenguaje natural, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este problema planteado desde el siglo XVII, lo estamos viviendo justo actualmente en la lingüística, ¿no? La semántica, el estudio del significado, ha traído mucho de la lógica hacia sí, porque en realidad hay puntos en donde es muy bueno y funciona mucho entenderlo justo en términos de relaciones lógicas. Imagínense, desde el siglo XVII ya estaban pensándose esos problemas y de todos modos, digamos, no han logrado resolverse. Eso también es importante para que vean que no hay un solo método de descripción lingüístico, por una parte, y por el otro, en realidad el conflicto que hay actualmente en los modelos que teorizan la lengua sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? En el momento en que entra esta etapa logicista, lo que tenemos que pensar es que va a haber gente que va a preferir el uso lingüístico como forma de descripción de una lengua, es decir, qué sí se dice, qué no se dice, qué no es posible decir, frente a gente que más bien está interesado en la parte más formal de la lengua, es decir, no qué se dice, no quién lo usa, no quién, no de qué manera se ocultan ciertas cosas que se quieren decir, sino vamos a pensarlo en términos de solo su estructura más formal, ¿no? Y piensen justo la gramática chomskiana, por ejemplo, si alguien ha tenido algún acercamiento a Chomsky, a la gramática generativa, transformacional, pues justo están muy interesados en la forma, nunca van a estar muy interesados en el contenido. Y bueno, Chomsky tiene esta gran frase de colorless green ideas sleep furiously, ¿no? O sea, ideas verdes duermen furiosamente, donde no le va a importar que eso no signifique nada, es una oración gramatical del inglés. Entonces, esos problemas estaban planteados ya desde esta época. Y justo hacia el español, también va a haber un momento en que toda esta influencia ya de corte francés va a empezar a arraigar en la gramática y en la tradición gramatical de descripción del español, ¿no? Entonces, fíjense, pasamos de una etapa, digo, igual está siendo un poco abrupta la descripción, donde hay una claridad mucho más crítica del uso del lenguaje, hacia un momento en que empiezan a cuestionarse acerca del lenguaje por sí mismo, ¿no? Es decir, la descripción gramatical como una manera de entender ciertas características que están puestos más quizás en nuestra cognición que puestos en el propio uso lingüístico cotidiano, ¿no? Hablar de cognición en esta época, pues también es un anacronismo, pero bueno, igual funciona para entender más o menos qué está pasando, ¿no? Me voy a ir rápido también porque ya estamos comiendo el tiempo y además, bueno, esto va a ser la única vez que hablemos de todo esto y después nos vamos a dedicar a nuestros morfemas. Podemos encontrar por lo menos otras etapas, ¿no? Una que es importantísima para el español, pues es la Real Academia Española. Que como maestro limpio, pues fija, da esplendor, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, no sé qué hay en España, que claramente la gente ha entendido que hay un proyecto político en la lengua, pero cuando ese proyecto político es cuestionado, pues lo niegan, ¿no? Es actualmente la discusión en torno, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, que dicen que la gramática es impermeable como a las condiciones sociales, pero ellos mismos, digamos, han utilizado la gramática como un dispositivo político, ¿no? Entonces también eso, pues sería una cosa que cuestionarles. Bueno, justo en 1771 se publica la gramática de la Real Academia de la Lengua Española. Obviamente este es un grupo financiado por la corona española, de ahí el hecho de lo real, ¿no? Otra cosa que uno no puede dejar de mencionar cuando piensa en esta institución. Y bueno, a partir de ahí, la Real Academia Española se convierte en el gran centro pues de fijación, ¿no? En este sentido en que hablábamos de reducir, de ordenar, de consolidar una lengua, pues van a ser estas personas las que van a decir, sí, nosotros nos encargamos de sancionar los usos lingüísticos del español, o de esta lengua que llamamos español. Y entonces, justo a partir de este momento, esta gente se va a convertir en un referente importantísimo para cualquier estudio de la gramática española. Independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con sus análisis, pues, digamos, uno tiene que leer las gramáticas de la academia, justo incluso si las quiere criticar, ¿no? Y uno puede también observar, y en la lectura se ve, que a pesar de que este grupo se ha intentado consolidar bajo quizás el monopolio de la descripción del español, pues obviamente eso es imposible. Y quizás la primera gran figura moderna
de la gramática española en realidad es Bello, ¿no? No sé si saben algo de Bello, además de que hizo una gramática para uso americano. Bueno, Bello fue otra persona que además de gramático tenía un proyecto político, ¿no? Yo quería decir Sí, sí, sí. que él como que se dio cuenta que estábamos influenciados por otras culturas y entonces intentó hacer una gramática que fuera así como que súper hispana y hasta me acuerdo que había con las Y y las I latinas había hecho como modificaciones. Entonces, como que él buscaba que la gramática fuera muy política, pero en el sentido de hacer pues este sentido de naciones hispanas o americanas que se separaran de ciertas culturas extranjeras como la inglesa o las europeas. Pero, y sobre todo, es verdad, o sea, Bello está muy consciente de que hay variación lingüística en el español de América mucho más amplia de lo que uno podría creer. Sin embargo, todavía Bello, él fue de hecho uno de los grandes promotores de la independencia de las colonias, las colonias españolas en América, fue maestro de Simón Bolívar, ¿no? O sea, nada más y nada menos que una de las figuras más importantes de los movimientos independentistas latinoamericanos. Digamos, es consciente, justo como dice Sammy, de toda esta variación, pero también es consciente que de alguna manera pensando en este concepto incluso de la patria grande, pues es mejor intentar mantener la unidad lingüística que asumir que existe y darle un espacio, digamos, independiente a cada una de estas variedades de la lengua, porque pues eso se traduce en ininteligibilidad, es decir, en el fin de la comunicación, pensemos, ¿no? Entonces, justo Bello intentando proponer, ¿no?, que haya una observación y una unidad lingüística, pues avienta una gramática que justo tiene como subtítulo para uso de los americanos y es la primera en realidad gran gramática del español, ¿no? Es decir, quizás a partir de aquí y antes de la existencia del curso de lingüística general, estamos encontrando un método que podríamos pensar como mucho más moderno, es decir, por lo menos mucho más cercano a lo que actualmente hacemos en lingüística, ¿no? No solo está pensando en digamos, no solo está pensando en las cosas que se deben decir, sino que además está sustentando lo que se dice y lo que no se dice con base en lo que él ha escuchado, con lo que él ha leído, con toda la otra variedad que no está reproducida en, por ejemplo, la gramática de la Academia Española, ¿no? Y entonces justo desde ahí, él va a ser una de las gramáticas pues, más interesantes del español y como justo dice Kovaci, ¿no?, sigue siendo referencia de estudio, a pesar de que, pues, digamos, en muchas cosas, en términos teóricos, en términos incluso de las características de la lengua, porque evidentemente su lengua ya no es nuestra lengua, pues han cambiado, ¿no? Otra, digamos, como que los americanos, a pesar de la propia Real Academia Española, han dado grandes gramáticos, otro es Cuervo, ¿no?, que justo hace unas notas acerca de la gramática de Bello, y sobre todo tiene pues intenta hacer un diccionario, ¿no? Se muere en medio, creo que cuando va con la B o la C, ¿no? No lo va a acabar. Este proyecto, que era un proyecto monumental acerca de las estructuras sintácticas del español ordenadas alfabéticamente, ¿no? O sea, por palabras. Y bueno, ¿no?, ese proyecto después se le dio continuidad, no sé si se acabó en realidad, eso no tengo idea, pero él no alcanzó a acabarlo, ¿no? Si alguien está interesado en la figura de Cuervo, hay una novela de Fernando Vallejo. Sí, el colombiano es Fernando Vallejo, ¿no? Sí, bueno, el colombiano es Fernando Vallejo. Hay una novela de Vallejo que, bueno, Vallejo tiene ahí sus cosas, ¿no? Nadie lo va a negar, pero la novela pues, es interesante si uno quiere saber la vida de un gramático del siglo XIX. Y bueno, él también fue una de las figuras más importantes para la descripción del español. Él viaja a Europa, muere sí muere en Francia, y entonces pues ahí su obra queda inacabada, y es bien interesante porque justo a estas dos personas pues la academia no les reconoce su trabajo gramatical en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente se ve que este grupo de acá pues está muy interesado en mantener su poder sobre la descripción de las lenguas, y entonces a pesar de que nos vamos acercando hacia el siglo XX, de todos modos hay un uso político de la gramática, ¿no? No deja de haber y no va a dejar de haberlo en realidad, ¿no? De hecho, todavía en el siglo XX, pues bueno, esta Moliner nunca entró, sí saben quién es Moliner, ¿no?
María Moliner. Bueno, María Moliner... Sí, es la autora de Usos, ¿no? No, se cortó un poquito. ¿Podrías repetir, por favor? ¿Soy yo o se cortó? Se cortó. Sí, es autora de un diccionario de usos del español. Exacto, exacto. Es probablemente la mejor lexicógrafa del español, ¿no? Ya en el siglo XX. Es ella, ¿no? Hizo un diccionario que puede ser, a mi gusto, es mucho mejor que el de la Real Academia Española, y justo, ¿no? Por 20.000 condiciones, entre ellas el hecho de ser mujer, pues la Real Academia Española no la aceptó jamás, ni le concedió una silla en la academia, ¿no? Después intentó rectificar la academia. Bueno, María Moliner era una persona inteligente y dijo, ay, si no me quisiste en su momento, ahora yo ya no quiero nada, ¿no? Y creo que hizo bien. Bueno, el punto es que estaba en el siglo XIX, pero seguimos viendo que en realidad la idea de normar una lengua sigue estando de la mano con este tipo de proyectos, y entonces, pues lo que tendríamos que decir hasta este punto es la tradición gramatical del español no puede entenderse sin el proyecto ideológico que hay atrás de quien está describiendo la lengua. Por supuesto que en este punto, bueno, después van a venir todos los gramáticos de tradición mucho más neogramática, es decir, de una tradición histórica, ¿no? Como Lenz, como Menéndez Pidal, que en realidad, pues lo que están mucho más interesados es en la propia historia del español. En realidad, podríamos decir, ellos son filólogos, ¿no? O sea, la palabra filólogo se le tiene que aplicar a esas personas, que son grandes lingüistas de su época y con una visión no solo de la lengua como estructura, sino además de la lengua como, pues como una cosa en uso y en cambio constante y variante todo el tiempo, ¿no? Con todo y que muchas de sus obras también, hipótesis, sobre todo de Menéndez Pidal, pues ya están superadas. Digamos, es el gran fundador de la lingüística histórica del español, no se le puede negar ese papel, pero digamos, esa es una corriente que se va a separar en realidad de esta descripción que tiene que ver con el español de un momento específico, ¿no? Y a partir de aquí, pues en realidad nos vamos a empezar a cruzar con el gran padre de la lingüística moderna, que es Ferdinand de Saussure, ¿no? En realidad, en este punto, pues la descripción del español y en realidad la Real Academia Española, pues no se habían enterado de que estaban pasando estas cosas en el resto de, bueno, o en centros académicos bien específicos, ¿no? Como que también el influjo de esto que después vamos a llamar estructuralismo o funcionalismo europeo, van a empezar a llegar muy tarde hacia España, ¿no? Y entonces, digamos, ya a partir de aquí, pues podemos empezar a hablar ya de una descripción que podría ser clasificada, insisto, yo no tengo el gusto de decirle así, pero que sí podríamos llamar ya científica, ¿no? Y justo en este momento, pues van a nacer las grandes gramáticas, en realidad, de la lengua, como la de Alarcos Llorach, ¿no? Que fue un gran descriptor de la lengua. Las nuevas obras de la Real Academia Española, la del 30 y tantos, y luego el esbozo de una nueva gramática del español, que en realidad ya empiezan a tratar el tema lingüístico y la descripción de la lengua con los propios aparatos teóricos que se habían desarrollado para la descripción de, por ejemplo, el francés, del inglés, del alemán, del ruso, y que implicaban también pues un aparato conceptual mucho más complejo, ¿no? Entonces, justo es en este punto, bueno, nada más para acabar, ya hay gramáticas que no logra tocar el texto. Entonces, digamos, por lo menos hay otras dos oficiales, en términos de que son parte de las gramáticas de la ASALE. No recuerden, ahora la Real Academia Española ya no busca tener como este monopolio, digo, no busca, lo ejerce, pero ahora tiene una serie de grupos que se llama la Asamblea no sé qué de lenguas, de las academias de la lengua española, la ASALE, y entonces ahora, por ejemplo, se plantea una gramática panhispánica, ¿no? Esto no le quita, curiosamente, su carácter normativo. Es decir, a pesar de que intenta esta nueva gramática que salió en 2009 establecer una idea de que el español es una lengua variante y entonces se pueden reconocer usos distintos, de todos modos es imposible que esta gramática se quite este sesgo que tiene que ver con decir qué es lo que se debe decir y qué es lo que no se debe decir. Y si se echan un clavado
a esta gramática de 2009, van a ver que tiene unos recuadritos que dice, se aconseja tal, o tal uso suele ser sancionado. O sea, bueno, si me estás describiendo una lengua, no me digas que es bueno y que es malo, dime qué se dice, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Y quizás, no, la verdadera, a mi gusto, gran gramática de la lengua española actual es la gramática de esta, de Monte y de este Bosque. No sé si esa la conocen, que es un azul grandota. ¿No? Bueno, de entrada, les digo esto porque esta gramática, que se llama gramática descriptiva de la lengua española, ojo que ahí usan el término descriptivo, la voy a subir, ¿no?, al grupo de Facebook para que la tengan a la mano, porque me parece que es el material de consulta que uno debería tener siempre que estudie gramática del español, ¿no? Es decir, es, a mi gusto, insisto, una de las mejores gramáticas que se han escrito de esta lengua, y por supuesto, y aquí es donde uno empieza de todos modos a quejarse de todo, tiene un método gramatical muy específico. Este Bosque, claramente este Bosque, es generativista, ¿no? Es decir, sigue el modelo chomskiano, y para quienes no somos tan formalistas, pues el modelo chomskiano nos choca un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque asume que la lengua es en realidad una cosa monolítica, que no está tan presta al cambio, y que además no piensa en su variedad actual, ¿no? Entonces, de todos modos, aunque es un gran aparato teórico, pues tiene estas cosas que uno podría siempre quejarse, y en realidad, pues al final siempre nos vamos a quejar de todo, hasta de cualquier tipo de clima, ¿no? Entonces, con eso, pues no habría que preocuparse. Y bueno, entonces, ya entrados, ¿no? No es la única gramática del español. Otra que también generativista, que podrían ustedes consultar, que de hecho ese es el libro sobre el cual en realidad está basado el curso, es la gramática de esta Ángela Di Tulio, ¿no? Esto lo digo también para que vayan sabiendo como qué tipo de textos se pueden consultar conforme vamos avanzando en el curso, ¿no? Y sobre todo, lo interesante es que tanto la de Monte y Bosque como la de Ángela Di Tulio tienen ya este carácter descriptivo. Entonces, cuando uno describe una lengua, se va a apartar completamente, o va a intentar apartarse de todo esto que decíamos aquí, de normar, de establecer características de lo que es el buen uso de una lengua, de sancionar a los hablantes que no hablan como yo estoy diciendo que se debería hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí la invitación, en realidad, es, cuando hacemos lingüística, uno no va a pensar en qué está bien y qué está mal. Uno lo que tiene que preguntarse es, ¿por qué la gente dice eso? Y entonces, en realidad, la gran pregunta de la lingüística, a mi gusto, en realidad es, ¿por qué se dice así? Y entonces, lo que tiene que hacer el gramático, y a partir de ahora vamos a hacer todas gramáticas, ¿no? Es justo preguntarnos por qué se dice así, e intentar dar una respuesta. Y entonces, para eso, pues tenemos un método muy específico que pues ya también está afinado, se ha ido creando conforme han pasado por lo menos los últimos 100 años de la historia de la lingüística contemporánea, y de todos modos, pues al final van a ir cambiando esos métodos, ¿no? Actualmente a mí al menos, la gramática funcionalista es la que me parece como el modelo de descripción más adecuado. Eso, sin embargo, no significa que no echemos mano justo de métodos mucho más formales como la gramática generativa para entender cómo se comporta nuestra lengua, ¿no? Y justamente el método que vamos a emplear en la clase tiene que ver con esta última parte y el desarrollo de estos últimos 100 años de la lingüística, ¿no? Eso no significa que no están, o sea, más bien eso significa que olvidemos de lado o que echemos a la basura los 400, 500 años de descripción gramatical que hay detrás de en nuestra lengua, ¿no? Más bien, habría que aprovechar que tenemos una de las lenguas con más gramáticas en la historia del mundo para poder también ver qué se ha dicho, cómo se han resuelto ciertas cuestiones y qué caminos además pueden ser los erróneos, ¿no? Porque uno tiene, y eso es una cosa más metodológica, uno puede tener 20.000 hipótesis, demostrar que una no funciona, que una es falsa, también es muy valioso, ¿no? Entonces, si se han demostrado hipótesis que no han funcionado en la descripción gramatical, es bueno saberlas para que no volvamos a tomar ese camino, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo interesante también de la idea de que nuestra lengua tiene tanto tiempo pues como objeto metalingüístico, ¿no? Que ha hecho que gente se vaya cuestionando exactamente qué es lo que pasa con una lengua como el español, ¿no? Entonces, digamos, esto es nada más un panorama muy histórico, muy rápido, ¿no? Digo,
estaría bien interesante que hubiera una materia tal como historia de las gramáticas del español. Bueno, a mí me parecería muy interesante, que no sé ustedes, pero digamos, eso no es algo que existe, y desde esta pretensión también de, pues, de objetividad de la lingüística, pues parece que el objetivo niega la historia, ¿no? Entonces, como que uno nunca habla acerca de la historia de la lingüística, habla de la lingüística contemporánea como si fuera algo ya dado, ya formado, una cosa completamente cerrada, y al final en realidad lo que pasa es que pues uno desconoce completamente todas las cosas que se han dicho, ¿no? Entonces, también, digamos, este pequeño repaso es para que vean cómo, sí, a lo largo de la historia ha ido cambiando, ¿no? También nuestra percepción de lo lingüístico, por una parte, lo que implica estudiar una gramática y hacer una gramática, y la relación que hay entre el momento en que se crea un texto gramatical y las necesidades de una comunidad de hablantes por, sea, establecer una unidad lingüística, una identidad nacional, el control de otras comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso siempre ha estado y va a acompañar a la lingüística, sobre todo cuando nos acercamos a el uso de la lengua, ¿no? Quizás si estamos en nuestro cubículo pensando en una estructura gramatical, o en nuestro cuarto, o no sé, bañándose, ¿no? Y alguien piensa en, ¿por qué se dice así? Bueno, a lo mejor ahí no hay tanto problema porque no hay un acercamiento a nadie, pero al final la lengua no es una cosa que nos pertenezca como individuos, es un producto social, ¿no? Y entonces, en realidad, este producto social, pues siempre va a tener influencias de un montón de otras cosas, y nosotros tenemos que asumir que va a ser así, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, un comentario. Así, ya maestro, deje de chorearnos y denos la clase. Yo sí tengo un comentario, duda, y es que justamente hoy en la mañana yo platicaba con unos estudiantes de biología sobre la importancia de escribir bien para que ellos se puedan expresar bien y todo eso, porque me comentaba una profesora que les cuesta mucho trabajo como poder leer y expresarse. Y bueno, ahí empezamos a hablar mucho del buen habla, y me quedé pensando ahorita que si son todavía necesarias como estas gramáticas normativas que empiezan a, bueno, que quieren seguir rigiendo el lenguaje porque, por ejemplo, no sé, justamente estamos adoptando mucho del lenguaje que viene de redes sociales o que viene de otro tipo de lenguas al español. Y yo les hice un chiste a los chicos de la carrera y les dije que al paso que vamos, ya vamos a empezar a hablar como la Rosa de Guadalupe. O sea, ya no nos vamos a poder expresar ni siquiera bien y vamos a decir cosas como eso está de super like y cosas así. Y, o sea, no sé si por eso la gramática normativa sigue siendo relevante para nosotros o no. Quisiera saber como qué piensa usted y también qué piensan mis compañeros. Bueno, pues antes de que yo ejerza una posible autoridad innecesaria aquí, pues preguntemos al resto, ¿qué piensan acerca del buen uso de una lengua? Ay, yo creo que es como o sea, yo estoy de acuerdo con Jasmine, que pues sí, va a ser muy chistoso que comencemos a decir, ay, pues está el uno, pero creo que más bien olvidamos que, o sea, otra vez como que lo que escribimos no es lo mismo como hablamos, y en las redes sociales escribimos como hablamos también por muchas cosas, porque sabemos que son redes sociales y que tratamos de hablar, escribir como hablamos y lo que pensamos. De hecho, no nos fijamos tanto en la redacción ni nada del estilo, porque evidentemente hasta ponemos cosas como emojis, que obviamente en la vida real pues no podemos hacer, ni podemos poner, ni podemos decir. Entonces, en ese sentido, también tenemos que separar que no es lo mismo una red social que tiene un papel social como, pues, como hablar fuera de un salón o con tus cuates, a un trabajo académico bien, pues, dado con un montón de biografías y todo esto. Aunque yo no tengo problemas, por ejemplo, yo sí creo que en ciertos momentos a veces abusamos como que de la jerga científica en los trabajos académicos y nos volvemos así que parece que hablamos otro idioma, de que todo lo ponemos con palabritas bien rebuscadas. Y yo no estoy en contra que a veces usemos palabras del habla popular, o sea que, no sé, es como a veces que decimos, ay, el sujeto de la lingüística en vez de decir, ay, la persona que habla. Entonces como que a veces abusamos de este tipo de construcciones gramaticales que son muy como técnicas
Y yo creo que ese es a veces el problema que tenemos, que no sabemos ni usarlas y abusamos de ellas. Y luego como que unimos todo y hacemos especie de bodrios de, entre lo técnico y cómo hablamos. Pero yo no creo que lleguemos al punto de que todos lo escribamos como en La Rosa de Guadalupe o que todos terminemos hablando así, porque también eso sería normativo. O sea, se da la diversificación hasta en los distintos países. Ok, bueno, ahí tenemos justo una propuesta, digamos, que intenta sintetizar, ¿no? O sea, sí hay que tener pues cierta regulación de la lengua, pero también nunca vamos a llegar al problema de hablar como en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, digamos, ya van dos propuestas o dos visiones. Una que claramente problematiza la idea de que haya una forma mucho más oral de la lengua, otra que la sintetiza, y por supuesto que ambas entrañan, ¿no? Esto de entrañamiento, insisto, es un proceso lógico, que hay en realidad una propuesta contraria antagónica, que sería la que defendería que la lengua es el puro uso y que no hay que normarla, ¿no? Digamos, ya hay tres posturas. ¿Alguien tiene alguna otra, un comentario que quieran hacer? Yo tengo uno porque, bueno, a mí me interesa una lectura de la lingüística social, la pragmática, y por ejemplo, bueno, no conozco muchos autores, pero, por ejemplo, desde Habermas, se podría pensar que ya hay como cierta normatividad en el mismo uso del lenguaje, y no sé si de ahí se pudiera derivar una gramática, pues en un sentido pragmático, porque si bien, o sea, hoy en día tal vez está como rechazado postular ciertas normas para el lenguaje, desde fuera de él, sí hay como ciertas normas que subyacen a él, ¿no? Que, por ejemplo, están regidas por, no sé, como una voluntad de los agentes por llegar a una comprensión mutua, ¿no? Entonces, pues sí se generarían como estas cosas que menciona Sammy, de que se van generando como comunidades de comunicación especializadas, ¿no? Pero eso es como, o sea, como que la norma nace de la misma interacción social, ¿no? No es que ahora, bueno, desde esta perspectiva se piense que se le impone, ¿no? Sino que va naciendo desde ella misma. Y esto último que dijo Diego, gracias Diego, es exactamente el punto quizás donde reside el gran meollo del asunto, ¿no? Uno se podría preguntar, bueno, pensemos, ¿no? Existe hasta esta idea bíblica, ¿no? Acerca de repente todo el mundo hablaba una lengua, empiezan a ver por este desafío divino, ¿no? Hay un desafío para intentar alcanzar a Dios. Dios se da cuenta de que, bueno, el Dios católico, ¿no? Yo soy ateo, entonces no confundo dioses y dioses. Él, específicamente Yahvé, ¿no? Se da cuenta de que esto es porque se están comunicando y que son capaces de hacerlo, y decide, no, a partir de ahora va a haber un concierto distinto de lenguas, ¿no? Y entonces, en realidad, uno se pregunta, ¿qué pasaría entonces si uno digamos, no normara la lengua? Uno podría pensar, llegaríamos a este caos babélico en el cual, pues nadie es capaz de comunicarse. Y sin embargo, piensen, ¿no? Hay una comunidad en el Amazonas que apenas, digo, no es esta comunidad que se hizo famosa porque fue capturada, o sea, bueno, hubo una foto que pasó un avión o un helicóptero y vio a un grupo humano del que nadie sabía de su existencia. No es es más bien un grupo que se llama Pirajá. No sé si alguien ha escuchado hablar de esta comunidad. La pongo de ejemplo porque además para la lingüística se hizo muy famosa. Ahora voy a decir por qué, ¿no? Pero imagínense, este grupo, ¿no? Los Pirajá o les Pirajá, pues no tenían contacto con el mundo exterior, ¿no? Y sin embargo, durante todo el tiempo que se mantuvieron afuera, más bien aparte del mundo occidental, pues mantuvieron una lengua y mantuvieron comunicación, ¿no? Y entonces justo la pregunta sería, ¿cómo es posible que un grupo, ¿no? Que está muy distante siquiera de la idea bueno, no sabemos, ¿no? Probablemente, como en todas las comunidades humanas, hay unidad del buen hablar y del mal hablar dentro de los Pirajá, eso no sería extraño, pero de todos modos, no tienen como los recursos que nosotros tenemos para defender la idea del buen uso y del mal uso. Entonces, justo la pregunta es esta que está acá, ¿no? ¿Dónde se encuentra lo que norma una lengua? Y Diego justo acaba de dar la respuesta, ¿no? Es un hecho social. Es decir, no necesitamos en realidad que haya una institución externa, una institución incluso en términos antropológicos, ¿no? Muy a la Malinowski. No necesitamos un aparato tal que nos diga cómo se hay que hablar y cómo no hay que hablar. ¿Por qué? Porque al final siempre la comunidad en la que nacemos, la comunidad en donde nos criamos o a una comunidad a la que emigramos,
finalmente va a tener un uso lingüístico específico y procurando la comunicación, pues uno también aprende ciertas reglas, ¿no? Que no son reglas normativas en ese sentido, sino son reglas de acomodo de elementos lingüísticos que permiten justo codificar significados y que nos permiten comunicar y establecer el contacto con el otro, ¿no? En realidad en la lengua siempre es dialógica, ¿no? Diría Cosseriu, ya en el video creo que sale Cosseriu ahí mencionado, ¿no? Es uno de los lingüistas que a mí más me gustan, y perdón, ¿no? Uno no puede dejar de lado las cosas que le gustan, pues justo él mismo dice, ¿no? Al final, la lengua siempre entraña a un otro, ¿no? Y entonces también hay un otro social en nuestra comunicación. Perdón, Stephanie, alzaste la mano, ¿no? Bueno, yo solo quería como compartir una cosa que venía en la lectura, que también menciona mi compañero, bueno, creo que van de la mano, es que decía que Aristóteles y Platón decían si la lengua tenía origen en la naturaleza o si venía de la convención. Entonces eso se me hizo como un punto importante que va de la mano con lo que dijo, creo que mi compañero Diego. Y en realidad, Stephanie, esa es otra gran pregunta que no tiene una respuesta todavía, ¿no? ¿La lengua es una cosa natural o es algo que se construye socialmente? Probablemente sea ambas, ¿no? Dice Chomsky algo así como, bueno, la hipótesis de Chomsky es que hay un área en el cerebro que se desarrolló en los homínidos, ¿no? Es el área de Broca, que es donde se encuentran, pues, las especificaciones genéticas que controlan y gobiernan todos los lenguajes humanos, ¿no? De ahí la propia idea chomskiana de una gramática universal, controlada exactamente por los mismos principios y parámetros. De hecho, eso de principios y parámetros es un modelo gramatical chomskiano, que a partir de ciertas decisiones y ciertas condiciones específicas de las lenguas, pues prefieren quizás una estructura por sobre otra, pero de todos modos ambas estructuras están latentes, ¿no? Entonces, digamos, esa sería como la respuesta de la lengua es algo natural, está puesta en nuestro cerebro, nosotros somos una computadora que maquina y que esta posibilidad de maquinar significados pues nos ha permitido generar una manera para poder exteriorizarlos, ¿no? Sin embargo, al final, independientemente de que eso sea cierto o no, porque es cierto que existe el área de Broca, al final pues uno necesita otra vez entrañar a un otro o que exista un otro para que esto que podemos hacer con el significado cobre sentido, ¿no? Piensen, hay un montón de casos famosos en la literatura lingüística acerca de, no sé, una niña, ¿no? que estuvo muchos años encerrada en un sótano y que no aprendió ningún lenguaje natural, pues justo, no aprendió ningún lenguaje en ese momento porque en la horrible condición en la que estaba, pues no tenía con quién comunicarse, ¿no? Y nadie le había dado el input suficiente y necesario para que desarrollara una gramática por su propia cuenta. Entonces, digamos, en realidad, independientemente de nuestra capacidad biológica para desarrollar algo tan complejo como son las lenguas humanas, pues esas lenguas humanas solo tienen, o al menos eso otra vez, ¿no? Es mi propia visión acerca de lo lingüístico, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ella, ¿no? Y es más, les conmino a que no estén de acuerdo conmigo todo el tiempo. Digamos, no necesariamente entonces, aunque tengamos esa capacidad, vamos a encontrar, ¿no? que van a desarrollarse los lenguajes, ¿no? Y de repente es en el entorno colectivo en donde empiezan a desarrollarse las gramáticas. Hay casos también, por ejemplo, bueno, en Nicaragua, ustedes saben, hubo una revolución en el siglo XX, y después de la revolución nicaragüense, una parte del Estado creó un grupo, digamos, una casa para gente sorda, ¿no? Y entonces justo fue ahí, entre la gente sorda que no se conocían, donde empezaron a desarrollar una lengua de señas bien particular que con el paso del tiempo, pues tuvo la gramática compleja de cualquier otra lengua, ¿no? Porque las lenguas de señas, como son lenguas, pues tienen una gramática exactamente tan compleja como la del español, como la de cualquier otra lengua en realidad, ¿no? Entonces imagínense, en realidad ahí empezó hasta lo social, ¿no? En el momento en que estas personas con ciertas capacidades y necesidades se juntaron, que empezó a desarrollarse una lengua específica. Entonces, en realidad, yo creo que al final la respuesta es que el lenguaje es ambas, ¿no? Es una cosa, o bueno, la naturaleza del lenguaje es ambas. Por una parte es algo biológico, natural, parte de la condición, digamos, ¿no? Y en el texto digo, por ahora, pero en el video pensemos con parte de la condición humana, eso por supuesto hay que cuestionarlo, ¿no? Y por otra parte, y en ese término sí humano, porque estamos hablando de sociedades humanas, pues también es parte de algo social, ¿no? Y entonces,
digamos que en realidad la respuesta es que es ambas a la vez, ¿no? Todo el tiempo un lenguaje, al menos a mi juicio, está puesto tanto en sus características biológicas, genéticas, como en las características de una sociedad que emplea una tradición lingüística que además, bueno, pues no se puede remontar hasta el principio de los tiempos y pues en realidad ni siquiera sabemos si hubo una lengua natural única de la cual parten todas las demás o si fue una cosa que se fue desarrollando en diferentes comunidades de homínidos y al final pues eso implica o eso nos recuerda la diversidad que tenemos hoy, ¿no? Bueno, retomando los comentarios que habían hecho. Tengo una duda. La capacidad biológica que tenemos es justamente esta que dice Chomsky, que todos nacemos con la capacidad de desarrollar cualquier lengua y ya cuando, si desarrollas, no sé, español, inglés, ya la capacidad de desarrollar a lo mejor, no sé, alemán o portugués, se eliminan. Pero mi duda es, por ejemplo, esta niña que usted menciona del sótano, si ya creció, ¿sigue teniendo la capacidad de poder desarrollarla o ya no? No, y eso es una cosa, bueno, digamos, una pregunta bastante buena, ¿no? Porque eso sería como, vamos a dar un argumento, digamos, a la condición natural del lenguaje, ¿no? Justo hay un momento en que parece ser, digamos, que esta capacidad de aprendizaje y desarrollo de una gramática se van a, como a bloquear, digamos, ¿no? Y entonces se vuelve muy difícil, en realidad, que una persona que no tuvo un input lingüístico durante su primera infancia pueda desarrollar posteriormente una gramática compleja al nivel del resto de las lenguas, ¿no? Se aprenden ciertas palabras, ciertas estructuras muy básicas, ¿no? Eso es lo que se ha documentado en los casos que se han estudiado, ¿no? Que además son pocos afortunadamente porque pues, son muchas veces bastante violentos o casos bastante violentos, y entonces, digamos, sí, ¿no? Hay un punto en el que se supone que esta zona del cerebro como que se endurece, y al endurecerse, la capacidad de adquisición de una lengua se reduce completamente, ¿no? También por eso dicen que hasta los 7, 8 años más o menos, un niño tiene toda la capacidad para aprender cualquier otra lengua que uno le ponga. ¿Por qué? Porque justo esta parte del cerebro todavía está como muy viva, captando todos los impulsos lingüísticos que tiene para poder desarrollar una gramática, que sería en realidad la lectura chomskiana de cómo se aprende una gramática, ¿no? Uno escucha cosas y empieza a darles orden, y a partir de darles orden y de ejercitarlo ante el mundo, va entendiendo las reglas que gobiernan una gramática específica, como la del español, como la del náhuatl, como la del chino, como la de cualquier otra lengua, ¿no? Perdón, Stephanie, creo que había alzado la mano, sí. Sí, quería solo decirle que sí hay varios videos sobre ellos y son también, no es el único caso de la niña, son niños salvajes, niños animales, creo que les dicen, pero no solo, o sea, de ahí parte también que a veces digan que la lengua es algo social, porque lejos de que sí no desarrollaron el habla y la interacción con lengua que nosotros tenemos, también sus capacidades sociales se limitan. Ya es imposible revertir los daños que le causaron al estar aislados del mundo y de la sociedad. Ya no pueden hablar como tal y expresarse como nosotros, ni convivir como nosotros lo hacemos entre nosotros. Porque justo se aprende a socializar desde niños y es donde se le van poniendo, ahora sí que vamos aprendiendo las normas desde niños, ¿no? De cómo interactuar, cómo le vas a hablar a cual o tal persona, cómo te vas a referir a tal cual cosa. Entonces, sí, igual mi compañero ya compartió el video de la niña y hay varios videos en YouTube que hablan sobre estos fenómenos. Igual quería atribuir a lo que al principio lo que generó toda esta discusión sobre lo de la Rosa de Guadalupe, que yo creo que igual no considero que estaría mal el que se hablara como la Rosa de Guadalupe, porque al final es el habla de cierta gente y ni siquiera es en general. Es algo, ahora sí que yo creo que sí es un conflicto de clases, porque al final los primeros que empezaron a dictar y a pensar el cómo se tenía que establecer una lengua y cómo se tenía que hacer la gramática fueron los que tenían una posición económica buena para poder sentarse a pensar, ¿y qué pasa con el castellano? ¿Y qué vamos a hacer para dictar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿No? Al final es una situación clasista, ¿no? Un tanto elitista el cómo hablamos. Incluso que nosotros ahorita estemos teniendo esta discusión, parte de que tenemos esa posibilidad de sentarnos y decir,
es que así no se debería de hablar, porque yo estudiando, yo sé que así hay tal y tal cosa, ¿no? Y al final digo que no creo que sea malo el que se llegue a hablar como la Rosa de Guadalupe, porque es bastante entendible. Mucha de la gente que tiene de referente a este tipo de programas como su educación, y al final es el cómo viven el habla cotidiana. Nosotros podemos decir que llega a estar mal porque ya vivimos diferente en nuestra habla cotidiana. Nuestra habla cotidiana ya parte más de tecnicismos y de cosas que leemos y de cosas que vemos en las clases. O sea, por eso es que podemos estar alejados y que de esas realidades, y de que nos podría llegar a molestar cual o tal palabra o expresión de la gente. Pero, pues sí, al final, como usted dice, para que haya a un habla, usted planteaba el otro, ¿no? Pero el otro en una situación lo de la interacción entre hablantes para que pueda haber una comunicación. Pero también yo creo que se puede plantear en un habla buena, ¿no? Si hay una habla buena, tiene que existir un habla malo o un otro. Y en este caso, para retomar como inicié lo de mi participación, una clase social se sentó a decir qué estaba bien decir y cómo estaba bueno hablar, para poder decir estás mal como hablas. ¿Y quiénes son los que están mal como hablan? Pues la gente que no tiene acceso a una educación, el que todavía está trabajando, dentro de la escuela le decimos cultura baja, ¿no? Pero en realidad pues es gente de habla popular, que su educación y su interacción con la gente pues sí es más entre ellos y no algo escolar. Entonces, pues no se me hace válido decir que es habla mala, porque al final es el cómo han vivido y cómo viven el habla y cómo se expresan, cómo utilizan esa habla y esa lengua y la hacen suya para poder expresarse. Al final, como no, van a tratar de tomar donde puedan para poder expresar todo lo que sienten, lo que viven, lo que piensan. Entonces, pues eso, solo quería decir eso. Perfecto, ¿no? Y justo, ¿no? Tiene, digamos, por lo menos mi personal lectura acerca de todo este conflicto que tenemos es muy parecida a la de Stephanie, ¿no? No lo digo como para que el resto no hable, sino porque también me gusta posicionarme como individuo, digamos, ¿no? Yasmín, habías alzado la mano antes de que tome la participación. Dejemos después de la participación de Yasmín este tema, donde está, pero igual estaría bueno que se preguntaran, ¿no? ¿Para qué sirven los emojis en Facebook? ¿Qué están intentando hacer? ¿No? Porque uno en WhatsApp necesita ponerlos y les manda, y además luego los tiene no solo emojis, sino stickers y 10.000 otras cosas, ¿no? Y la otra pregunta que estaría interesante que se hicieran, y quizás le podamos dedicar unos minutos la próxima clase, es ¿qué pasaría si todos habláramos como en la Rosa de Guadalupe? ¿Es tan grave como parece o qué significa eso, no? Ahora sí, Yasmín, perdón, contigo cerramos este tema. Gracias. Pues me pareció muy interesante lo que todos respondieron, pero creo que igual no me refiero que sea algo negativo porque haya una buena o una mala habla. O sea, fuera de eso, creo que no somos quienes, y creo que nadie lo es para decir que va a ser bueno o que no va a ser bueno en el habla. Y más que nada me refiero a un habla efectiva. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que más veo es de que hay un buen de influencia de el habla de las redes. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Sammy, porque, no sé, o sea, luego hablo con amigos y de repente me dicen cosas que son de memes y es como, ¿qué estás diciendo? La verdad no entiendo lo que estás diciendo, no entiendo qué me quieres decir, porque no estoy viendo memes todo el día, o sea, y no entiendo, y hay como una ruptura del habla porque no puedo entender lo que me quiere comunicar esa persona porque yo no estoy dentro de ese como círculo social. Entonces luego dicen, no sé, cualquier frase. Por ejemplo, dicen quedé, que la verdad yo no sé qué significa quedé y no tengo idea y me causa un conflicto horrible no saber qué significa quedé. Y lo dicen y no sé qué pasa. Y por otro lado, también lo que dice Stephanie, como que creo que ya no aplica a este tiempo, porque yo tengo muchos amigos, mis reyes,
que la verdad les preguntas, no sé, ¿qué opinas de esto? Bueno, siempre cuando van como estas galerías de arte y así, les preguntas como, ¿qué opinan de esto? Y las únicas cosas que te dicen es sofisticado, cool o elegante. O sea, de ahí no tienen más adjetivos en su repertorio para poder hablarlo o comunicarlo. O luego te intentan explicar y te dicen, ¿cómo así? O así como, y es como, ¿qué? O sea, no se pueden comunicar ellos también. Y creo que justamente es por eso, como que no están interesados en el habla porque tienen, con sus poquitas palabras les basta. O sea, no creo que es algo de clases porque conozco personas que, digamos, no tienen el gran estatus económico y se comunican muchísimo mejor. Y también conozco a personas que, bueno, o sea, actualmente, para decirlo más concreto, creo que no aplica porque ya creo que hay mucho acceso a la literatura y mucho acceso al la habla y mucho acceso a ver conferencias y incluso igual, o sea, las palabras arcaicas se nos llegan a parecer un poquito más como un lenguaje más eh, rico porque no las escuchamos tan frecuentemente. Entonces hay personas que viven en comunidades un poquito más aisladas que tienen este tipo de lenguaje y los escuchamos y decimos como, wow, esta persona habla increíble, ¿dónde aprendió esas palabras tan exuberantes? Pero realmente es porque pues así hablan en su pueblito. Y bueno, pues es todo. Yo quería decir algo. No, a ver, aguántenla. Ya justo habíamos dicho que este tema específico lo íbamos a cerrar con la participación de Jazmín. Si se quedaron con ganas de discutir el tema, digo, podríamos organizar incluso después un foro o una especie de clase especial justo al respecto, ¿no? Porque sí, creo que es un tema muy interesante. Nada más quería decir, Jazmín, imagínate, si tú no entiendes el que digamos, por un contexto social, yo además no lo entiendo por mi edad, ¿no? Y porque ya no tengo como ese acceso inmediato a las mismas referencias que ustedes tienen, porque pertenezco a otro grupo etario, digamos, ¿no? Entonces, creo que al respecto lo único que querría decir es que también recordemos que esta variación, ¿no? Tiene todas estas características, tanto de grupos sociales, de clase, específicamente de clase, en la definición de clase más clásica, ¿no? De edad, de espacios donde uno vive, donde uno crece, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos, la variación va a estar, y es verdad, ¿no? Hay veces que uno no logra entender a una variante tan distante de la que uno tiene como lengua materna, ¿no? Y entonces, la pregunta ahí y en realidad se le hicieron desde principios del siglo XX un montón de lingüistas, ¿no? Específicamente sobre el español. Sí, la independencia cultural latinoamericana iba a impedir la comunicación entre estas naciones independientes hispanoparlantes, ¿no? Y pues quizás la pregunta sea exactamente la misma que tengamos que hacernos con matices, ¿no? Esta variedad social, esta variedad etaria, impide al final nuestra comunicación o es posible nuestra comunicación a pesar de todas esas variedades, ¿no? Insisto, es una pregunta que queda para ustedes y si de verdad se quedan con muchas ganas de discutir este tema, pues podemos agendar, insisto, una sesión extra por ahí un martes para poder discutirlo porque no estaría mal hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, perdón los demás que no pudieron participar ya ahorita, pero es que tenemos que entrar a la parte que sí es como ya la mera que nos vamos a dedicar durante todo este semestre, que es específicamente la gramática, ¿no? Y entonces, justo al respecto, pues decía hace unos minutos, ¿no? Bueno, hemos desarrollado un método de cómo estudiar una lengua, cómo describirla o normarla, independientemente de cuál sea nuestra finalidad. Al final uno tiene que hacer una descripción de una variedad lingüística, ¿no? Tarde o temprano, incluso la norma, cuando uno dice esto no se dice, es porque sabe cómo sí se dice y lo tiene muy claro, ¿no? Y además ahora, pues la finalidad de la lingüística no solo es normar, y no solo es describir cómo existe esta oración en este tipo de lengua o en este tipo de variedad, sino que además nos interesa y sobre todo es eso, la manera en que se comportan y en que las lenguas, ¿no? Esta cosa que estoy empleando para comunicarme con ustedes, digamos, cómo interrelaciona todos los elementos que posee para poder funcionar como un método de comunicación, ¿no? Y entonces justo desde ahí, por lo menos la lingüística más clásica, que en esto pues va a parecerse mucho a lo que vamos a hacer nosotros, ha propuesto, ¿no? Como ya lo vieron en el video,
diferentes niveles de análisis, que en realidad son niveles de análisis que no necesariamente pertenecen al objeto lengua, ¿no? Pensemos que el objeto lengua es una cosa mucho más complicada, ¿no? Alguien podría decir, es algo holístico, no con un sentido metafísico, sino con un sentido de que la suma de sus partes es mucho más compleja que cada uno de los elementos que lo componen, y entonces en realidad una gramática va a tener estas características. Sin embargo, justo porque necesitamos hacer referencias a ciertos elementos y porque hemos ido descubriendo que es posible hacer ciertos cortes y decir esto se puede estudiar como un sistema aparte y esto se puede estudiar como un otro sistema, digamos, la lingüística pues ha empezado a analizar las lenguas desde estas otras características, ¿no? Y entonces justo al menos la lingüística más clásica proponía 4 niveles de análisis, ¿no? Teníamos el fonológico, me faltó el acento, teníamos el morfológico, el sintáctico y el semántico. Digamos que en realidad estos son los 3 niveles clásicos que ha utilizado la lingüística, incluso antes de ser lingüística como la conocemos ahora, para describir una lengua. Y sobre todo han sido estos 2 los que desde la tradición gramatical grecolatina se han empleado como criterios para poder decir cómo se construye una lengua y cuáles son las reglas que componen los elementos que cómo se ordenan los elementos de una lengua para poder dar significado, ¿no? Esto de acá del fonológico, pues en realidad también es una cosa que se desarrolló con mucha más claridad en el siglo XX, y justamente por eso quizás entró muy tarde a las gramáticas del español, ¿no? Lo dice la lectura, es la gramática de Gil y Gay es la primera que tiene claramente una parte de fonología. Antes que teníamos, pues bueno, la gramática de Nebrija, las gramáticas que se hicieron sobre lenguas mesoamericanas acá en México, dicen algo así como las letras, y bueno, basta con que se describa más o menos cómo suena cada letra para poder proseguir con el resto del aparato gramatical, que en realidad va a ser este, ¿no? La fonología ya como una disciplina lingüística extremadamente compleja, es un desarrollo de la Escuela de Praga, que es un grupo de lingüistas a principios del siglo XX, sobre todo de Trubetskoy, que es además la única persona que merece a mi gusto el título de príncipe, ¿no? Él era un príncipe ruso, entonces abandonó el título de príncipe por hacerse fonólogo, así como Kropotkin tiró el título de príncipe por hacerse revolucionario y anarquista. Bueno, Trubetskoy no era anarquista, pero también decidió ser fonólogo y merece que a pesar de que él negó el título de príncipe, le digamos príncipe, ¿no? Entonces, bueno, la fonología empezó ahí con el príncipe Trubetskoy, ¿no? Y además, después de eso, bueno, la fonología tiene su propio desarrollo que ustedes aprenderán el próximo año, ¿no? Por desgracia no llevan fonología antes de esta materia porque sería increíble que pudiéramos hablar en esos términos. Las bases, entonces, de la gramática van a estar en los niveles morfológico y sintáctico. Las gramáticas o las teorías gramaticales más modernas, en realidad este nivel, el morfológico, lo han empezado a eliminar poco a poco. ¿Por qué? O porque bien parte de la morfología está en la sintaxis, o porque parte de la morfología está en la fonología. Es decir, como que este estadio intermedio entre pequeños elementos que podemos cortar en las palabras, muchas veces están mucho más relacionados con las formas que tienen en su producción oral, que con incluso el propio corte que podemos hacer. Y muchas otras veces tienen más relación con relaciones de las palabras, que es lo que vamos a llamar sintaxis. Y entonces justo a partir de ahí, pues la morfología, sobre todo, por ejemplo, en la lingüística generativa, ha ido perdiendo su lugar y se pasó o a la morfosintaxis o a la morfofonología, que son 2 niveles de interacción entre estos 3 niveles, ¿no? El que siempre ha sido un conflicto para la lingüística tradicional ha sido la semántica, ¿no? La semántica, es un elemento que es muy difícil de aprender. Aquí estamos hablando de cosas que podemos observar, que podemos ordenar, que podemos cortar, pero luego uno se pregunta, ¿y dónde está el significado? Y se vuelve muy complejo, ¿no? La semántica, la lingüística más clásica, estructuralista, hablaba de una cosa como semema, no sé si alguien ha escuchado ese término semema, como parte de la unidad de estudio de la semántica, ¿no? Recuerden, aquí tenemos unidades muy claras, además. Tenemos el fonema, que vamos a representar siempre en este tipo de barras, y entonces aquí tenemos un fonema. Tenemos el nivel morfológico, que tiene un morfema,
y que podríamos representar además en su naturaleza fonológica, de tal manera que, por ejemplo, un morfema en el español sería este, ¿no? También lo representamos siempre con una barrita que significa que esto se le pega a otra cosa, ¿no? Y además estoy diciendo que en realidad tiene una naturaleza fónica, no una naturaleza escrita. Sin embargo, en realidad nosotros, para ahorrarnos todo el problema de un alfabeto fonético internacional y de toda la serie de interacciones fonológicas que va a haber entre estos dos niveles de estudio, pues vamos a en realidad representarlo así, ¿no? Y entonces esta barrita aquí nos está diciendo, este elemento va después de una palabra y estoy reconociendo que es un significado en específico, ¿no? Entonces recuerden, vamos a tener entonces primero una definición muy general de morfema, es un signo lingüístico básico. ¿Qué significa que es un signo lingüístico básico? Es el primer punto en el que vamos a encontrar que recurrentemente una expresión fonética o una expresión acústica tiene un significado atribuido constante, ¿no? Y entonces eso sería como la idea del signo lingüístico, ¿no? En unas clases en realidad vamos a cuestionar un poquito esta definición que acabo de hacer de morfema, pero digamos por ahora es bastante útil, ¿no? El sintáctico, pues también, fíjense que incluso la lingüística crea sus palabras basándose en los mismos procesos de creación de palabras, ¿no? Si tenemos fonema para la fonología, tenemos morfema para la morfología, pues tendremos algo como sintagma para la sintaxis. Y en realidad aquí se empieza a volver mucho más complicado porque la sintaxis tiene más de una unidad de estudio y en realidad la morfología también tiene más de una unidad de estudio. Aquí también nos van a importar las palabras y a la sintaxis le van a importar las palabras, pero ya no cómo se componen, sino cómo funcionan, y su límite final va a estar en la oración, ¿no? La oración es el último espacio en el que vamos a poder hablar de una sintaxis con la claridad por lo menos estructuralista con la que se desarrolló la lingüística. Después, bueno, vamos a empezar a encontrar teorías mucho más modernas que también tienen sintaxis pensada, por ejemplo, en textos, ¿no? O sintaxis de construcciones más allá de la oración, o sintaxis de tipos de discurso, ¿no? También esos existen, pero digamos que por lo menos la sintaxis que ahorita a nosotros nos va a importar, porque además va a ser nuestra referencia posterior si queremos hacer estudios de discurso, si queremos hacer estudios de variación lingüística, si queremos hacer incluso a veces estudios literarios, pues tiene que ver con el sintagma y con la oración. Y entonces, como veníamos hablando de fonemas, morfemas y sintagmas, en algún punto, pues cuando empezaron a preguntarse e intentar sistematizar el estudio del significado, nació la idea de semema, ¿no? Digamos que en realidad esto actualmente ya está superado, no creo que nadie hable de sememas actualmente en la lingüística contemporánea, y en realidad en la sintaxis empezamos a reconocer que es el significado, en la semántica empezamos a reconocer que el significado es una cosa que se nos puede ir de repente de las manos y que en realidad no es algo que tengamos como tan claro y que podamos establecer una unidad, ¿no? En realidad, decíamos en el video, ¿no? La semántica podemos dividirla incluso en dos tipos de semántica bien distinta, porque tenemos que reconocer que hay una semántica, un significado que le pertenece a las palabras, y entonces ahí, como cuando hablamos de palabras en lingüística, como decían hace rato, para tener un término más técnico y para que pues nos podamos sentir un poco como magos de repente y que nadie nos comprenda, decimos más bien léxico, ¿no? Y entonces tenemos una semántica léxica y una semántica oracional. Y en realidad esta semántica oracional es una de las cosas más maravillosas de la lingüística, porque resulta que las estructuras no solo son estructuras, sino que además las estructuras significan. Y entonces uno, pues cuando empieza a hacer sintaxis, donde estamos hablando de estructuras, pues va a tener que reconocer que incluso ahí, donde uno quiere evitar el significado, vamos a encontrar que no, que hay significado. Y en realidad el significado es uno de los elementos que va a estar permeando en absolutamente todas las partes de la lingüística, ¿no? Y digamos, estos son los 4 niveles de análisis lingüístico originario, digamos, como primeramente concebidos con tanta claridad para poder proponer un estudio metódico de la lengua, ¿no? Después, con el llamado giro lingüístico, ¿no? Esta idea de la filosofía analítica inglesa, pues van a ser la pragmática. Que la pragmática, pues lo que también me va a interesar el significado, pero ya no son los significados que uno está pensando cuando dice perro, y entonces imagina un perro ahí claramente, ¿no? Una cosa pragmática, un significado pragmático sería, por ejemplo,
pensemos en la oración. Ayer me comí 3 pasteles. Y digo, y además de que es un problema estomacal o algo así, es demasiada comida, ahí hay un tipo de proceso que llamamos entrañamiento. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pragmática y tenemos esta idea de ayer me comí 3 pasteles, en ningún lugar dice que me comí un pastel, en ningún lugar dice que me comí 2, y en ningún lugar dice que el límite de los pasteles que me comí fueron 3. Eso lo estamos calculando y ese significado lo estamos resolviendo a partir de una oración en donde eso no está contenido. Y entonces vamos a echar mano para la pragmática de una serie de principios, algunos propuestos como universales, algunos mucho más relativizados, que nos van a guiar en la conversación, ¿no? Por ejemplo, las implicaturas conversacionales, esta implicatura específica que acabo de decir suele llamarse implicatura Q, porque tiene que ver con cierto límite de, cierto principio en el cual yo voy a decir la cantidad máxima de cosas que hice y entonces el resto de cosas que están ahí por debajo, por ejemplo, de esta cantidad, pues también están presentes, ¿no? Y ustedes saben que si digo, ayer me comí 3, pero el cuarto estuvo muy bueno, eso es completamente extraño, pero si les digo, ayer me comí 3 pasteles y el segundo estuvo muy bueno, eso sí se puede decir. ¿Por qué? Porque está entrañado en ese significado, ¿no? Entonces, justo a partir de ahí, pues, digamos, esto en realidad es como los últimos grandes desarrollos de la lingüística que en realidad le dieron un giro completamente a nuestra disciplina. Y bueno, además de eso, pues hemos empezado a tener otros desarrollos como la lingüística del texto o el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso, que digamos son parte de la lingüística, pero desde una perspectiva mucho más aplicada. Es decir, ya no son cuestionamientos teóricos, son usos específicos de la lengua en el mundo, ¿no? Y entonces, pues en realidad uno tiene que aprender todo esto para poder hacer y conjuntar tanto la parte aplicada como la parte mucho más teórica. Y ahora, bueno, a pesar de que existen estos niveles, en realidad nosotros nos vamos a dedicar a estos dos, a la morfología, es decir, a la forma en que las palabras se construyen como palabras de una lengua, a los elementos que las componen y a la relación de estos elementos, y por otra parte, a la manera en que estas palabras van a formar estructuras mucho más grandes. ¿Cuál va a ser el límite de estas estructuras para nosotros? La oración. ¿Cuándo vamos a ver la oración? En realidad vamos a empezar hasta el próximo semestre a estudiar oraciones, ¿no? Por ahora nos vamos a dedicar a estudiar, por una parte, la morfología, ¿no? Que es una cosa bastante particular de las lenguas, ¿no? Porque justo vamos a encontrar este recurso, ¿no? De un segmento o una serie de segmentos fonéticos que tienen un significado constante. Y en ese sentido, justo decíamos que eran un signo lingüístico, ¿no? Y posteriormente a este otro nivel de composición. Y entonces, justo aquí es donde vamos a hablar de una característica fundamental de las lenguas, que es la doble articulación, ¿no? No sé si alguien sepa o haya escuchado hablar de este concepto de la doble articulación. Bueno, en clases de lingüística del semestres pasados, mi profesor nos había comentado que la doble articulación es lo que permite que con una cantidad limitada de, no recuerdo si era sonidos o significados, o ambos, pero con una cantidad limitada se pueden generar mensajes ilimitados o muy amplia. Exacto. La doble articulación, y sí son sonidos, justo, en realidad la voy a exponer al revés, que como está pensada en la propuesta original, que es un lingüista francés que se llama Martinet, uno de los alumnos, bueno, se apellida Martinet, André Martinet, uno de los alumnos de Saussure. La idea es justamente esa, ¿no? Tenemos un repertorio finito de elementos tales como sonidos. Es decir, incluso el español tiene muy pocos fonemas, en realidad no es una lengua que se caracterice por tener muchas consonantes ni muchas vocales, ¿no? En realidad en eso es muy sencilla. Y pensemos, ¿no? Habrá a lo mucho 20 y tantos fonemas en el español. Bueno, con esos 20 y tantos fonemas podemos construir, primero, una serie de elementos significativos que nos van a permitir crear una nueva serie finita de elementos tales como palabras, ¿no? Y entonces, de un recurso finito, fonemas, ampliamos hacia las palabras, que de todos modos al final son finitas también, ¿no? Ninguna lengua tiene un repertorio léxico infinito, aunque potencialmente lo sea, ¿no? Sabemos que es finito, porque además incluso lo podemos reunir en un diccionario, ¿no? Y entonces,
a pesar de que siempre se están inventando palabras y que podemos hacerlo ahorita, yo les puedo decir espiroflauta y ustedes sacar un significado de algo que no tiene sentido. Bueno, a pesar de eso, en realidad tenemos un repertorio finito de palabras, ¿no? Y de todos modos, con ese repertorio finito de palabras, podemos volver a tomarlas y a partir de estas otras reglas que toman palabras para construir oraciones, podemos crear de nuevo, ahí sí, una infinidad de posibilidades de comunicación. Y entonces vean cómo a partir de 22 o 20 y tantos elementos que tenemos en el español para comunicarnos, en realidad pues llevamos casi 2 horas y he dicho oraciones que quizás nunca había dicho y ustedes han escuchado oraciones que quizás nunca habían escuchado y sin embargo, de todos modos, hemos logrado establecer comunicación, ¿no? Entonces, justo, digamos que nosotros nos vamos a dedicar en este semestre a ver las características que determinan a los sonidos. Eso lo van a dejar para el próximo año, ahorita no lo vamos a retomar, pero sí, una vez que esos sonidos se empiezan a juntar, ahí es donde vamos a empezar nosotros. Y entonces podemos tener elementos que sean solo un sonido que tenga un significado, o podemos reconocer que hay unos más grandes como EDA, ¿no? En arboleda, o como, no sé, ¿no? O mente, ¿no? Que es mucho más amplio, pero de todos modos podemos a través de estos elementos que en realidad sí pueden ser mucho más amplios en términos de fonemas, pero no son mucho más grandes uno de otro, son 5 sonidos contra 2, contra 3, etc. A partir de estos, generar toda una serie de elementos jamás dichos, ¿no? Y entonces justo lo que nos interesa ahorita en este momento es, a pesar de todo lo que dije al principio de la clase, de toda esta visión mucho más sociolingüística y sociohistórica de la lingüística, pues nos vamos a quedar en este punto mucho más pensando en la forma y en el significado todo el tiempo. Y no solo en la forma y en el significado, sino además en cómo se relacionan entre sí, dónde no pueden relacionarse. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, cuando no podemos juntar cosas, cuando una estructura no nos está diciendo absolutamente nada, y no tiene que ver eso con si está bien o mal dicho, sino hasta dónde es posible que una regla gramatical como el español, como que tiene algo así como oración, se reescribe sintagma nominal más sintagma verbal. Bueno, justo nos interesa saber qué elementos pueden ir en ese sintagma nominal, qué elementos pueden ir en ese sintagma verbal, y cómo una infinidad de palabras, tales como, o de raíces, ¿no? Que también son morfemas, por ejemplo, la raíz per, que está en la palabra perro, cómo a partir de ahí, de esa raíz, podemos generar verbos como perrear, ¿no? Que son cosas que no estaban antes en la lengua y que de todos modos todos ustedes entienden, ¿no? Entonces, justo, ese es nuestro interés específico para esta materia, y bueno, y de la mano, pues justamente ir pensando qué elementos o qué variantes de la lengua vamos a poder describir, ¿no? Y entonces justo la propuesta que era del curso es que también tengamos un poco de interés sobre todo en la variante chilanga del español, ¿no? Digo, ¿por qué digo la chilanga? Pues bueno, porque yo asumo que la gran mayoría, sí, aunque no sean nativos de la Ciudad de México, pues ya han de estar relacionados con esta variante muy particular, ¿no? Y entonces también hay que preguntarnos qué significan, por ejemplo, el E en órale, qué significa... bueno, no sé, hay 20.000 otras expresiones chilangas que ahorita no voy a decir. Además, algo que pasa, algo que tienen que saber, es que cuando uno da clases de gramática, todos los ejemplos se le van de la cabeza, y entonces ustedes preferentemente estén escuchando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nos interesa qué está diciendo la gente con la manera en que la dice. Y entonces eso también es parte del estudio gramatical. Y a pesar de que no sean los grandes autores, no sean Cervantes, no sean, no sé, un premio Nobel, ¿no? No sean ni siquiera un cuentista mediano, de todos modos nos es importante en términos de que son formas para las que nos sirve la lengua, y cualquier uso y cualquier comunicación es un objeto de estudio de la lingüística, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, si hay preguntas es ese momento, pero antes de que las hagan, les digo que a las 6 de la tarde se van a publicar 3 cosas en el grupo en el Classroom, ¿no? Por una parte, va a venir una especie de cuestionario, que no es que en realidad era como una idea de examen para ver qué tal están en su conocimiento gramatical, pero igual, obviamente ese examen pues no importa
qué tanto lo pueden contestar bien, qué tanto lo pueden contestar mal. No hagan trampa, pues, ¿no? No vayan a buscar a Google cuál es la respuesta, porque el chiste es más bien saber en dónde están ustedes, ¿no? Obviamente eso no va a ser parte de su evaluación. Entonces se va a publicar eso, se va a publicar la entrada para los apuntes, ¿no? Recuerden que vamos a considerar los apuntes dentro de la calificación final, y se va a publicar una pequeña tarea en la que ustedes tienen que pensar cuál puede ser un problema de la fonología, bueno, no, la fonología no está, perdón, me equivoqué. ¿Cuál es un problema de la morfología o qué puede ser un punto de estudio de la morfología? Piensa en una palabra que les llame la atención y cómo se podría estudiar pensando en las partes que la componen. Piensen en un problema de la sintaxis, es decir, un problema que tenga que ver con la manera en que se estructuran las cosas en una serie amplia de palabras, y un problema de semántica, es decir, de significados dentro del español, ¿no? Y puede ser tanto un problema de una sola palabra como un problema que esté pensado en una construcción muy amplia, ¿no? Entonces, esto es nada más como para empezar a echar al vuelo la imaginación y ver cómo y qué cosa puede ser un objeto de estudio de la lingüística. Básicamente, ya lo dije, cualquier cosa que tenga que ver con la conversación es parte del objeto, pero hay que definirlo, ¿no? Y hay que irlo cortando poco a poco hasta que tengamos nuestro punto más claro de interés. Entonces se van a publicar esas 3 cosas para que las respondan hasta el martes, ¿no? Y recuerden, el martes vienen los videos y ya vamos a estar en esa dinámica. Y entonces ahora sí, perdón, si hay preguntas sobre todo esto que hemos dicho después de hablar de la historia de las gramáticas, es el momento de hacerlas. No, yo nada más tengo entonces una duda con la tarea. Es el cuestionario, las problemáticas y ya, pero el martes no va a haber sesión, entonces las subimos el martes y las hablamos el jueves. Exacto. Sí, ok, gracias. Recuerden, los jueves son los días que nos conectamos, los martes están pensados más para que ustedes hagan los videos, empiecen sus apuntes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la revisión o como las cosas que haya que decir de las tareas serán justo el jueves también al principio de la clase. Recuerden que están esas preguntas que no son parte de la tarea, pero que pueden reflexionar sobre ellas. ¿Qué pasaría si habláramos como en La Rosa del Guadalupe después de 200 años, ¿no? Si el español mexicano del 2300, si es que sigue habiendo humanidad para entonces, ¿qué pasaría si fuera como en La Rosa de Guadalupe? Y esta pregunta de ¿para qué sirven los emojis? ¿No? ¿Por qué son tan importantes y por qué además nos gustan tanto? Entonces, ahora sí, no sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces si no tienen dudas, ni comentarios, ni críticas, o quejas, o sugerencias, pues nos vemos el próximo jueves, y no olviden hacer su tarea, ver los videos, van a ser 2 en esta semana, entonces también piensen, ¿no? Que deben darse un tiempo para uno y luego el tiempo para el otro. Y ya esos 2 los repasamos de nuevo en clase. Si hay dudas de los videos, también las vamos a comentar acá, ¿vale? Gracias, profe. Pues entonces nos vemos el jueves, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias. Bye. Gracias, profe.